Bienvenidos amigos al resumen informativo del diario El Heraldo. Mi nombre es Ángel Rodríguez y a continuación los titulares más importantes de hoy, martes 9 de julio. Como primer titular, el Tribunal Superior de Cuentas y Transparencia investigan los contratos otorgados a los hijos de Gustavo Sánchez. El Tribunal Superior de Cuentas inició un proceso de investigación sobre los contratos de publicidad que recibió la empresa Kraken Digital Studio, propiedad de Valeria Sánchez y Gustavo Sánchez Jr., hijos del secretario de Seguridad Gustavo Sánchez. Misma postura adoptó la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, que ya puso en marcha una serie de solicitudes de información para establecer cómo se dieron los hechos en los que los hijos del ministro terminaron recibiendo las pautas publicitarias para 3 instituciones del Estado. En la misma línea, la Asociación para una Sociedad Más Justa, ASJ, condenó que en el gobierno de la presidenta Xiomara Castro se realice este tipo de prácticas que faltan a la ética e irrespeto a los procesos de contratación en un evidente conflicto de interés presente. La empresa de los hijos del secretario de Seguridad obtuvo un contrato de más de 200,000 empiras. Se desconoce cuál fue el producto publicitario que entregaron. La unidad investigativa del Heraldo Plus evidenció cómo la empresa de publicidad Kraken Digital Studio, propiedad de Valeria Loret Sánchez, obtuvo contratos de publicidad del Instituto Nacional para la Atención de Menores Infractores, cuando la institución estaba intervenida por la Policía Nacional y su máxima autoridad era Gustavo Sánchez, entre enero del año 2022 a junio del año 2023. La misma empresa también publicó en redes sociales que al menos una campaña de publicidad se realizó para la Policía Nacional. Además, se encontró un contrato con el Servicio Nacional de Emprendimiento y Pequeños Negocios. Este rotativo accedió a 4 contratos de publicidad, donde se evidenció que los hijos de Sánchez, por medio de la empresa de Kraken Digital Studio, recibieron 700,000 empiras. Algunos de los contratos, adjudicados la mayoría como contratos directos, no cumplieron con las normativas legales en el proceso de selección. Por otro lado, Eldad Golan dejará de ser el embajador de Israel en Honduras. La relación diplomática entre Honduras e Israel bajará de nivel momentáneamente, ya que Eldad Golan, embajador de Israel en el país, terminó su misión como plenipotenciario. Ambas naciones estarán sin embajadores, ya que Honduras retiró a Roberto Martínez del territorio israelí en abril pasado como forma de protesta. La decisión del gobierno hondureño se dio por temas de seguridad mientras haya un ambiente de guerra en el Medio Oriente, dijo en su momento el canciller Eduardo Enrique Reina. Por ahora, se desconoce si Israel nombrará a otro embajador en Honduras o si tendrá únicamente un encargado de negocios. Eldad Golan se desempeñó como embajador de Israel en Honduras durante los últimos 3 años, iniciando funciones en el ocaso de la gestión de Juan Orlando Hernández. Durante su gestión se inauguró la Embajada de Israel en Tegucigalpa, ubicada en el Centro Cívico Gubernamental. Continuando con los titulares, nombran a Wilmer Javier Fernández como nuevo ministro de Trabajo. La presidenta Xiomara Castro juramentó este viernes a Wilmer Javier Fernández como nuevo ministro de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social. Fernández llega al cargo tras la salida de Saray Serna, quien pasó de ser la nueva secretaria de la presidencia tras la renuncia de Rodolfo Pastor. Wilmer Javier Fernández venía fungiendo como director de gestión interinstitucional y normativa de la Secretaría de Presidencia. Asimismo, en febrero del año 2024 fue juramentado como integrante del Consejo Directivo del Régimen de Aportaciones Privadas. La juramentación de Fernández se llevó a cabo en presencia de la presidenta Xiomara Castro y el ministro de Gobernación, Justicia y Descentralización, Tomás Vaquero. Ya en el sector de salud, médicos despedidos de hospitales públicos serán recontratados, según el Colegio Médico de Honduras. Por varios días, el Colegio Médico de Honduras vivió un ambiente de zozobra, conflictos y preocupaciones. Los galenos se enfrentaron a una ola de despidos masivos. El Heraldo estableció contacto con Samuel Santos, presidente del Colegio Médico, quien confirmó que la disputa había llegado a su fin. El Ministerio de Salud optó por recontratar a los compañeros, ratificó el galeno. Santos admitió que, pese a que hay acuerdos, la ministra de Secretaría de Salud, Carla Paredes, no estableció ningún contacto con él. Yo nunca me reuní con ella.
Todos los acuerdos fueron a través de los medios de comunicación, pero ya se confirmó con los médicos de Lloro que serán recontratados, especificó. Cabe destacar que los conflictos surgieron luego de que la ministra de Salud admitiera que dentro de sus planes estaba la reconstrucción del sistema de salud. El censurar del Partido de Libertad y Refundación era el requisito que se les estaba pidiendo a los galenos para mantenerse en sus puestos o no ser despedidos. Además, fue acusada de irrespetar acuerdos. Déficit habitacional en Honduras es de casi 1 millón de viviendas. Obstáculos como la pobreza, el poco financiamiento para acceder a una vivienda o falta de políticas de Estado han dejado como un sueño el tener su propia casa a miles de hondureños. Según estimaciones de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción, en el país hay un déficit de 940,000 viviendas. Para cubrir parte del problema habitacional que hay en el territorio, la Cámara Hondureña considera que se deben de construir cada año al menos 60,000 viviendas nuevas. Sin embargo, la realidad es otra. Hasta el año 2023, de acuerdo con sus datos, se construyeron de forma privada 29,500 nuevas casas y en el año 2022 el número de nuevas viviendas fue cerca de 28,000. Eso mitiga la problemática de alguna medida, pero no es suficiente. Se necesitan unas 60,000 viviendas al año para reemplazar las que se arruinaron y las que necesitan los nuevos matrimonios, pero solo se construyeron menos de 30,000, lo que quiere decir que hay un déficit de construcción de más del 50%, señaló a El Heraldo el director del Chico, Gustavo Boquín. El experto ejemplificó que para lograr eliminar el déficit habitacional en Honduras se tendrían que construir al menos 100,000 viviendas cada año durante los próximos 10 años. Pero en este momento, con la carencia de políticas de Estado en materia de vivienda, es imposible. De acuerdo con los datos de la Cámara, en Honduras hay un problema habitacional de 1.6 millones de viviendas, de las cuales 940,000 son de carácter cuantitativo, es decir, casas que se deben construir nuevas, mientras que unas 600,000 requieren reparaciones. Pasamos a una pausa comercial. Por favor, no se despegue, que en breve estaremos de regreso. Con una inversión de 5.7 millones de lempiras, le quieren poner fin a la falla de Villanueva. Una de las zonas de la capital más vulnerables a los deslizamientos es la colonia Villanueva, ubicada en la salida a Danlí. Las fuertes lluvias que se han reportado en la capital en los últimos días fueron suficientes para provocar un fuerte deslizamiento en el sector 7B de esta colonia, el cual se ubica en el kilómetro 4 de la carretera que de la capital dirige al oriente del país. Este es el tercer deslizamiento que ocurre exactamente en el mismo sector. El primero se reportó en el 2017, el segundo en el año 2019 y el último el 29 de junio del presente año. Las autoridades de la alcaldía municipal, con el apoyo de la cooperación japonesa, ya tenían definidos los trabajos que harían en la zona para estabilizar el suelo. Pero antes de que estos pudieran ejecutarse, se presentó el deslizamiento, lo que obliga a realizar otros estudios y replantar las obras que se harán. Julio Quiñones, coordinador del programa de adaptación urbana al cambio climático de la alcaldía municipal del Distrito Central, reveló que el problema es complicado, ya que debido a que el suelo es demasiado arcilloso y con grandes rocas se vuelve frágil ante las lluvias. Con la intervención se busca que las viviendas de la parte alta no tengan más riesgos de ser destruidas por el derrumbe y que se pueda habilitar el paso de manera segura por la zona, ya que hay mucho material inestable. Y según la oposición, Congreso Nacional no convoca reuniones por falta de consensos. Luego de un largo receso legislativo, esta semana los diputados reiniciarán las actividades en el Congreso Nacional, según anunció el vicepresidente del órgano legislativo Hugo Noé Pino, tras más de un mes de inactividad en la aprobación de leyes. Lo que haremos después de este receso es ver cómo está la correlación de fuerzas para la aprobación de estas leyes. Asimismo, el diputado oficialista señaló sentirse optimista respecto a la aprobación de la ley tributaria. Ante el anuncio del diputado de Libertad y Refundación, los parlamentarios de las diferentes bancadas aseguraron desconocer si esta semana se retomarán o no las sesiones, así como la agenda lo establece.
No he sabido nada, no han convocado, así que estamos a la espera. Es la impresión que tiene el pueblo hondureño, que ellos no quieren convocar porque ahora su bancada ha disminuido, aseguró el congresista liberal Marlon Lara. Por su parte, la diputada nacionalista Merari Díaz apuntó que esta semana estamos a la espera de que si van a convocar la sesión, cuáles serán los puntos de agenda, sobre todo por lo que hemos visto en estos 2 años que es un desorden. A su retorno al Congreso Nacional, la bancada de Libre se incorporará a los 40 diputados tras la salida de 10 parlamentarios, por lo que desde la oposición consideraron que es la razón por la cual aún no retoman las sesiones al no tener consensos para lograr al menos la mayoría simple. Pasamos al sector internacional, y es que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, investiga supermercados por alza de precios. Las autoridades de El Salvador iniciaron este lunes inspecciones en cadenas de supermercados luego de que el presidente Nayib Bukele ordenó combatir las mafias empresariales tras el alza inmoderada de los precios de los alimentos. Este día hemos iniciado un segundo e importante esfuerzo para realizar una serie de investigaciones, una línea de investigación en las cadenas de supermercados, declaró en rueda de prensa el jefe de la Estatal Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar. El domingo Bukele anunció que después de acorralar a las pandillas, combatirá las mafias empresariales que elevan los precios de productos y encarecen el costo de vida. Tras la orden del mandatario, fueron presentados sendos requerimientos de información a las 6 principales cadenas de supermercados del país, según Salazar. Con la información que proporcionen los supermercados en un plazo de 10 días, se realizará el análisis respectivo para determinar la responsabilidad en el incremento de precios de alrededor de 68 productos de la canasta básica. Dentro de uno de los supermercados bajo investigación, algunos clientes se quejan del alto precio de los alimentos. El precio de la patata está horrible de caro, declaró a la AFP Isabel Castillo, una jubilada de 74 años, quien mostró las 2 unidades que adquirió por $1.15. La directora del Instituto de Opinión Público de la Universidad Centroamericana, Laura Andrade, dijo a la AFP que tras mejorar la seguridad del país con la guerra lanzada por Bukele contra las pandillas en marzo del año 2022, el tema más sensible para la población es el alto costo de vida. Esto fue todo por hoy, martes 9 de julio. Gracias por mantenerse informado con el resumen informativo del Heraldo y será hasta mañana. Hasta la próxima.